los que estamos conectados, lo primero que debemos definir es qué vamos a hacer con los exámenes, ¿cierto? Miren que ya estamos a 15 de abril y ya deberíamos haber evaluado este otro 30%. Les propongo que hagamos un examen o el viernes de conservación de masa y Bernoulli, o el próximo miércoles entrando, aparte de conservación de masa y Bernoulli, entraría ecuación de energía. ¿Qué opinan? ¿Quieren este miércoles, este viernes o el próximo miércoles con ecuación de energía? Si quieren me escriben No, por profe, el... como usted decía. Sí, profe, pues igual, si es el viernes está bien, igual si entra para el otro miércoles con otro tema, demoraría más, pero hay que estudiar más. Entonces hagámoslo este viernes solo con conservación de masa y Bernoulli, ¿sí? Listo. Todos de acuerdo, porfa escriben en el chat. Profe, entonces si sería hasta miércoles, sería qué unidades del libro, pues las que hay que estudiar. Pues sería este viernes, según lo que quedamos, vamos a hacer el viernes y estaría conservación de masa y Bernoulli. Sería conservación de masa y Bernoulli, sería capítulo 5. Conservación de masa es solo la primera parte. Conservación de masa, veámoslo aquí, es 5.1, 5.2, ¿cierto? Sección 5.1, 5.2 sería energía mecánica y eficiencia, no, porque eso entraría más en la de ecuación de energía. Y ecuación de Bernoulli 5.4. También le podemos meter en esta ecuación de Bernoulli, nosotros también metemos lo de línea del radiante hidráulico y línea de energía, ¿cierto? Entonces serían esos tres temas, bueno, y 5.5 aplicaciones de ecuación de Bernoulli. Entonces serían secciones 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, ¿sí? Todo lo que es conservación de masa, ecuación de continuidad, ecuación de Bernoulli, línea de energía y línea hidráulica para este viernes. ¿Están de acuerdo todos? Sí, profe, sí. Porfa, entonces escriben en el chat de acuerdo con el examen para el viernes. Profe, qué pena, es que yo apenas llegué, ¿me podría repetir, porfa? Listo, entonces que estábamos definiendo que vamos a hacer un examen el viernes de conservación de masa, Bernoulli, línea de energía y línea hidráulica. Por favor, colocan que están de acuerdo. Sí, profe, yo estoy de acuerdo pues, con eso. De todas maneras, tampoco es que sea mucho tema, es lo que hemos estado estudiando. Sí, ya para el próximo examen entraría lo que estamos viendo, que es ecuación de energía, conservación de energía, porque siempre estamos atrasados pues con el tema y con los exámenes, pues debido a todo este problema del coronavirus. Mire que ya falta casi un poquito más de un mes y una semana, y debemos adelantar conservación de energía, falta conservación de momentum. Este análisis dimensional es un tema muy corto y tampoco es tan necesario. Deberíamos ver flujo viscoso en tuberías, ¿cierto? Y esos son como los temas más importantes que nos faltan: conservación de momentum, flujo viscoso en tuberías
y lo que alcancemos de ver de lo otro, ¿cierto? Tampoco, pues ya hemos adelantado algunos temas, por ejemplo, cómo se produce la sustentación y resistencia, capa límite ya sabemos qué es, ¿cierto? Pero vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Profe, ¿y cómo Profe, sería el examen o qué? El examen, pues la idea es que yo les mando a las 8 en punto, les mando el examen por correo, ¿sí? Lo deben hacer en hojas, ¿cierto? Lo resuelven en las hojas, no tienen que copiar las preguntas. Al final ustedes le toman fotos al examen y me los mandan, ¿cierto? A las 10 en punto deben de terminar el examen, tomarle fotos y mandármelos al correo, ¿sí? El examen, la idea es que ojalá todos tengan cámara y que compartan la imagen, ¿sí? No sé si todos tienen cámara en el... ¿Ustedes utilizan el computador o el celular para acceder a estas clases? pues yo utilizo el celular. El celular. Ok, Yo el computador, profe, pero no tengo cámara aquí en el, como es de mesa, sí, no listo. tengo cámara Bueno, para... entonces no importa, si no tienen cámara, pues lo hacen no importa. La idea es que yo les mando a las 8 en punto el examen, en Word o en PDF, ¿sí? Y a a las 10 en punto, ustedes le toman foto con el celular y me lo mandan, ¿sí? Y yo lo califico. ¿Está clara la... Sí, profe. Profe, entonces, el segundo examen, ¿cuándo vendría siendo? Pues el otro examen. Sí, entonces como estamos tan cogidos de tiempo, ¿cierto? Ya estamos en abril 15, pues tendríamos que programar exámenes casi cada semana o cada semana y media. Mire que solo quedan, quedan 5 semanas hasta mayo 20. Lo más seguro es que nos van a dar un tiempo extra para mayo 30, yo creo que es la fecha límite para poner el 100%, ¿sí? Eh, entonces podríamos tener un examen cada semana y media. Entonces, si tenemos uno el viernes, el próximo podría ser el miércoles, no de la siguiente semana, sino de la subsiguiente semana, ¿cierto? Y así nos vamos yendo para tener el 100% de aquí a mayo 30. Si quieren, podemos cambiar un examen por un trabajo, ¿cierto? Algo así como las tareas de investigación que les he puesto. Me parece muy chévere que hay solo dos, bueno, ojalá hubieran sido todos, pero solo dos hasta el momento han colaborado con las tareas y les he mejorado su nota, ¿cierto? Lo que me extraña es que los que van mejor en la nota son los únicos que se han puesto las pilas en eso. No sé por qué los que van con notas más bajas no se han puesto las pilas a mejorarlo. Entonces, si quieren y están de acuerdo, podemos de pronto un 20% de un examen de estos finales convertirlo en un trabajo de investigación. ¿Cómo sería? Podría ser algo así como yo les pongo un tema de investigación, les digo, hagan una propuesta sobre tal tema, ustedes deben investigar y me deben ir entregando avances semanales, ¿cierto? Yo les digo, falta esto, investigueme aquello, falta poner más referencias acá, ¿cierto? Esa sería la idea. Sí, profe, de una. Todos están de acuerdo con que cambiemos un 20% por un trabajo escrito, por un proyecto de investigación. Y profe, está bien. Listo. Sí, profe. Entonces voy a organizar los temas, ¿cierto? O si ustedes tienen algún tema que quieran trabajar, me dicen, ¿cierto? Voy a buscar temas
y los organizo para que cada uno escoja. Listo, muchachos. ¿Alguna duda? Profe, y en el examen viene un punto de recuperación del examen pasado, ¿no? Sí, podemos hacer un punto de recuperación del examen pasado. Era de, sí, yo hago también, entonces sería más o menos 3 o 4 puntos. Uno de conservación de masa, 2 de Bernoulli, o uno de Bernoulli y uno de línea de energía hidráulica, y uno de recuperación del pasado. ¿Sí? Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta o empezamos ya la clase con el tema? Hágale, profe, empiece. Listo. Entonces la clase, recapitulemos un poco. Espero que hayan descansado en Semana Santa y también hayan estudiado bastante. ¿Sí? En conservación de masa, recuerden que nosotros las leyes de conservación se aplican a sistemas, pero es más fácil trabajar con volúmenes de control. Sistemas son una masa fija, solo hay transferencia de energía por la frontera. En un volumen de control es una región o espacio, es un volumen, ¿cierto?, en el que queremos estudiar. Y en el volumen hay transferencia de masa y transferencia de energía. La transferencia de energía se realiza por trabajo y por calor. Y nosotros habíamos visto el teorema de transporte de Reynolds. El teorema de transporte de Reynolds nos permite pasar de sistemas a volúmenes de control. Entonces pasamos todas las leyes de conservación de masa, energía y momentum de un sistema a un volumen de control. Entonces en la conservación de masa habíamos encontrado que la masa del sistema permanece constante, ¿cierto? Habíamos visto que el flujo másico era densidad, velocidad por área, o caudal o flujo volumétrico, velocidad por área, ¿cierto? Y habíamos visto que el flujo másico neto es lo que sale menos lo que entra, ¿ok? Veíamos que el balance de masa para flujos estables, para flujos en general, era el cambio de la masa con respecto al tiempo. En un volumen de control es la sumatoria del flujo másico que entra menos el que sale, ¿cierto? Si el flujo es estable, esta derivada se cancela. Entonces sería flujo másico que entra igual a flujo másico que sale. Si aparte de ser flujo másico es flujo incompresible, o sea, la densidad es constante, eso aplica para líquidos o para gases a Mach menores a 0.3. Entonces se puede tener que la sumatoria de caudales que entran es igual a la sumatoria de caudales que salen. Y sabíamos que el caudal es velocidad por área. Ok. Habíamos visto unos ejemplos, la ecuación de momentum lineal, la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Bernoulli lo habíamos encontrado a lo largo de una línea de corriente, aplicando la segunda ley de Newton, que es sumatoria de fuerzas externas igual a la rata de cambio del momentum de nuestro sistema, ¿sí? Habíamos encontrado las aceleraciones, el operador Nabla, y habíamos definido que la derivada material, que es igual a la local más la convectiva, ¿sí? Ok. Si el flujo es estable, entonces la derivada local se cancela, pero no la convectiva. La convectiva nos muestra, si es la aceleración, cómo está cambiando la velocidad cuando la partícula se mueve en el espacio, ¿sí? Ok. Habíamos visto que es línea de corriente, que es una línea tangente al vector velocidad en todos los puntos, ¿sí? Y habíamos encontrado la ecuación de Bernoulli, que a lo largo de una línea de corriente es esto, ¿cierto? Con esa integral. Pero si tenemos flujo incompresible, entonces la ρ es constante, sale de la integral y nos queda esta ecuación, ¿cierto? Y habíamos visto que tiene muchas formas esta ecuación. Si multiplicamos por ρ, por la densidad, quedaría P más un medio de ρ velocidad al cuadrado, más ρgz igual a una constante. Si dividimos sobre ρg, queda P sobre ρg más b al cuadrado sobre 2g más z igual a una constante, ¿cierto? Profe, Sí.
Cuando se divide sobre G, eso es para hallar, por ejemplo, la altura. Sería en caso así, ¿no? Sí, es cuando trabajamos con cabezas, ¿cierto? Mire que cuando dividimos sobre G, entonces las unidades de cada término quedarían en alturas, ¿cierto? En Z, en metros. Entonces eso es para hallarlo por el método de cabezas. La cabeza de presión, la cabeza de velocidad y la cabeza de elevación. Igual a la cabeza total, ¿cierto? O sea que cuando multiplicamos por la densidad es para hallar las presiones. Cuando multiplicamos por la densidad es cabezas de presión, entonces la presión estática, la presión dinámica y la presión de elevación, ¿sí? Entonces es la misma ecuación de Bernoulli, solo que hay tres formas diferentes de escribirla, ¿sí? Ok, entonces miren que esta, por ejemplo, es la energía de flujo, la energía cinética, la energía potencial, es una constante. Entonces, ¿cuándo se aplica Bernoulli? Recuerden que Bernoulli tiene cinco condiciones: flujo incompresible, flujo irrotacional, no viscoso, flujo estable, ¿cierto? Y que no haya transferencia ni de calor ni de trabajo, ¿sí? Entonces miren que hay varias restricciones para aplicar Bernoulli. En Bernoulli se asume que no hay fricción, que no hay viscosidad, que el flujo es no viscoso, por lo cual la energía mecánica no se pierde en energía térmica, no se convierte en energía térmica, ¿sí? Miren esta otra forma: la presión estática, presión dinámica y presión hidrostática es igual a una constante a lo largo de la línea de corriente, ¿sí? Y la presión total es la suma de todas estas presiones. Ok. Habíamos visto que era la presión de estancamiento, esto también cae en el examen, ¿sí? Recuerden que un tubo pitot como este nos mide presión de estancamiento en el punto de estancamiento. Un tubo piezométrico nos mide la presión estática. La diferencia de esta presión de estancamiento menos la presión estática, si esta presión estática la paso a este lado a restar, nos queda la presión dinámica, ¿sí? Y yo esta presión dinámica puedo resolver por la velocidad y puedo encontrar la velocidad con estas medidas de presión de estancamiento y de presión estática, ¿sí? ¿Me puede explicar esto que acabo de decir? Dale. El tubo pitot nos mide presión de estancamiento. ¿Por qué? Porque todo el fluido que está acá dentro del tubo pitot está estancado, tiene una velocidad cero. Mire, aquí en este punto rojo, la velocidad es cero, es un punto de estancamiento. Entonces el tubo pitot nos mide presión de estancamiento. El tubo piezométrico, que está a 90 grados de la tubería, nos mide presión estática, proporcional a la presión estática, ¿sí? Miren que la ecuación de presión de estancamiento es presión estática más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Este término es la presión dinámica, ¿sí? ¿Por qué dinámica? Porque depende de la velocidad del fluido, ¿sí? Entonces, yo de esta definición puedo pasar esta presión estática a la izquierda, pasa restando, ¿cierto? Entonces nos queda que la presión dinámica es igual a la presión de estancamiento menos la presión estática, ¿sí? Y yo de acá puedo resolver por la velocidad, ¿cierto? Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Esta densidad que está multiplicando pasa a dividir y saco raíz cuadrada a ambos lados. Me da que la velocidad es igual a la raíz de 2 veces la diferencia entre la presión de estancamiento menos la presión estática sobre la densidad, ¿sí? Pero eso es para hallar velocidades, pues. Sí, eso es para hallar velocidades. Entonces, con un tubo pitot y un piezómetro nosotros podemos saber cuál es la velocidad del fluido dentro de la tubería. Ok. Estas son las restricciones de ecuación de Bernoulli, que ya las dije. Esto es lo mismo, ¿cierto? Veíamos que el flujo dentro de la capa límite es rotacional y fuera de la capa límite es irrotacional.
La ecuación de Bernoulli no se puede aplicar dentro de la capa límite, sí se puede aplicar por fuera de la capa límite, ¿sí? Si el flujo es irrotacional, como este, o sea, fuera de la capa límite, nosotros podemos aplicar la ecuación de Bernoulli entre dos puntos que no estén en la misma línea de corriente, ¿cierto? Anteriormente tenían que ser en la línea de corriente, pero si aparte de eso es irrotacional, se puede aplicar en dos puntos que no estén en la misma línea de corriente, ¿sí? Ok, entonces habíamos visto cómo, qué pasa en un tanque con la velocidad, ¿cierto? Estas son aplicaciones de Bernoulli, y habíamos encontrado que la velocidad es raíz de 2GH, que era la ecuación de Torricelli, ¿sí? Habíamos encontrado también cuál era la altura máxima que llega a este chorro de agua, cómo medir velocidad en un tubo pitot. Mire que con esa definición de presión de estancamiento y con lo que nosotros sabemos de manometría, que la presión en 1 es ρg H1 más H2 y presión en 2 es ρg H1 más H2 más H3, nosotros podemos encontrar la velocidad, ¿cierto? Encontrando esta diferencia, estas alturas. Practiquen eso también, eso entra en el examen. Y hicimos varios ejemplos de Bernoulli, ¿cierto? Cómo en la garganta aumenta la velocidad y la presión estática disminuye. Con estos diámetros y con estas presiones yo puedo hallar la velocidad y puedo hallar el caudal, ¿sí? Con un tubo en U como este y con un tubo pitot de acá y un piezómetro, yo puedo hallar la velocidad del fluido y el caudal, ¿sí? También acá, ¿cierto? Con las presiones y los diámetros puedo encontrar el caudal, ¿sí? Y yo puedo encontrar, por ejemplo, en este, cuál es la presión del tanque de aire, ¿cierto? Sabiendo todas estas alturas, haciendo Bernoulli entre un punto 1 acá y un punto 2 acá arriba, ¿sí? Ok. Este también lo vimos con dos tubos piezométricos. Yo también puedo saber cuál es la velocidad. Aquí un tubo piezómetro y un tubo pitot. Entonces tienen que tener cuidado, saber qué es un tubo pitot, qué es un tubo piezómetro, recordar todo lo que vimos en manometría, ¿cierto? En el capítulo 1, capítulo 2, ¿cierto? Para resolver esto, conservación de masa y Bernoulli. Este ejercicio se los dejé propuesto, estudienlo si no lo han hecho. Habíamos visto la línea del gradiente hidráulico y la línea de energía, ¿cierto? Y habíamos visto que cuando dividimos la ecuación de Bernoulli sobre la gravedad, cada término es una cabeza. Entonces, esta es la cabeza de presión, esta es la cabeza de velocidad, esta es la cabeza de elevación y esta es la cabeza total, que permanece constante, ¿cierto? Y si tenemos un flujo ideal, como un flujo Bernoulli, Profe, qué pena, ¿me van a explicar lo de las cabezas de presión? sí, La de la velocidad, por favor. la de la velocidad, cuando nosotros dividimos la ecuación de Bernoulli sobre la gravedad, quedaría v al cuadrado sobre 2g. Esa sería la cabeza de velocidad. Miren que aquí les quedan, las unidades de velocidad son metros sobre segundo. Al cuadrado sería metro cuadrado, segundo cuadrado. Y la gravedad es metro sobre segundo cuadrado. Segundo cuadrado se cancela y quedaría un metro arriba. Son unidades de elevación, de longitud, ¿sí? Todos los términos quedan en elevación, ¿sí? Entonces, mire, la línea de energía en un flujo ideal donde no hay fricción sería completamente horizontal. La línea hidráulica es la cabeza de presión más la cabeza de elevación, la cabeza de presión estática más la de elevación. Entonces, la única diferencia entre la línea de energía y la hidráulica es la cabeza de velocidad. Por eso, cuando tenemos este
esta garganta, ¿cierto? Cuando el área se reduce, la velocidad aumenta. Y si la velocidad aumenta, la cabeza de elevación de velocidad aumenta y la línea de energía y la línea hidráulica se separan. Cuando la velocidad disminuye acá, entonces la cabeza de energía, la línea de energía y la línea hidráulica se acercan. ¿Sí? En un fluido real hay pérdidas por fricción, ¿cierto? La fricción entre las paredes y el fluido hace que se pierda energía mecánica y se convierte en energía térmica. Entonces, las líneas de energía y las líneas hidráulicas van a tener una pendiente negativa hacia abajo. ¿Sí? La línea de energía está representada por las alturas del tubo pitot, miren. Y las líneas hidráulicas está representada por las alturas de los piezómetros. ¿Sí? Cuando la velocidad disminuye, como acá en este difusor, miren que las líneas se acercan, las líneas de energía y la hidráulica. Cuando la velocidad aumenta, por ejemplo en esta sección, las líneas de energía y la hidráulica se separan. ¿Sí? Ok. Habíamos visto cuando la línea hidráulica está por debajo de la tubería, entonces tienen una presión negativa, la tubería en esas zonas tendrían una presión negativa, y si están por debajo de la presión de vapor del fluido, puede haber cavitación, ¿cierto? Cavitación es cuando pasa de líquido a gaseoso, se forman burbujas de vapor de agua, y cuando esas burbujas pasan a zonas de presión más alta, pueden hacer una implosión y generar unas ondas de sonido que pueden dañar la tubería o las palas, ¿sí? Y en las líneas de energía y la línea hidráulica pueden haber saltos, ¿cierto? Un salto hacia arriba cuando hay una bomba. ¿Por qué? Porque la bomba le está metiendo energía al fluido. Y un salto hacia abajo cuando hay una turbina, porque la turbina le quita energía al fluido. ¿Sí? Ok. Entonces, en conservación de energía habíamos visto que la energía de un sistema se conserva, ¿cierto? No se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí la energía de esta roca, la energía potencial eran 10 kilojoules y la energía cinética 0. Cuando cae, la energía potencial se convierte en energía cinética, ¿cierto? Y teníamos que la energía que entra menos la energía que sale es el cambio de la energía del sistema. Y la energía se puede transferir por trabajo y calor. En este caso está entrando calor y está saliendo calor y está entrando trabajo. Cuando entra de los alrededores al sistema es positivo, cuando sale es negativo. Entonces el cambio de la energía de este sistema eran 18 kilojoules. Nosotros podemos sacar la derivada de cada uno de estos términos con respecto al tiempo y nos quedaría de esta forma. La energía, la transferencia de calor, la rata de transferencia de calor neta hacia dentro del sistema, más la rata de transferencia de calor de trabajo, neta hacia el sistema, es el cambio de la energía del sistema con respecto al tiempo, ¿sí? Y habíamos visto que en un volumen de control también puede haber transferencia de energía cuando entra la masa, porque la masa puede traer consigo cierta energía, cierta temperatura, cierta presión, cierta velocidad, ¿sí? Entonces, la rata de energía que entra menos la que sale es el cambio de la energía dentro de mi volumen de control con respecto al tiempo. Ok. La energía mecánica por unidad de masa del fluido era igual, o la habíamos definido como la energía de flujo, la energía cinética más la energía potencial. Entonces, un cambio en la energía mecánica por unidad de masa del fluido sería un cambio en la presión, un cambio en la velocidad, los cuadrados de la velocidad, más un cambio en la altura. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si tuviéramos una turbina ideal, ¿cierto?
la potencia máxima disponible que saldría de esa turbina sería M punto por el cambio de la energía del fluido. El fluido pasó de tener una energía potencial G por H a tener una energía potencial 0 acá. Cuando le aplicamos este cambio de la energía mecánica del fluido entre la parte de arriba y la parte de abajo, vamos a ver que las presiones son las mismas, son la atmosférica. Las velocidades son aproximadamente las mismas, ¿cierto? Pero va a haber un cambio en la altura, ¿sí? Que es lo que nos da el G por H, ¿cierto? La gravedad por altura. Entonces la potencia máxima que tendríamos es M.GH, si no tenemos cuenta la fricción. Lo mismo en esta turbina de acá o en esta turbina del lado derecho, ¿sí? Pero eso es ideal, ¿cierto? Eso es ideal porque en la realidad sí tenemos fricción. Entonces, ¿cómo trabajamos cuando hay fricción? Entonces, para cuando tenemos fricción sería la energía mecánica que entra menos la energía mecánica que sale va a ser igual al cambio de la energía mecánica del sistema, más las energías mecánicas de pérdida, ¿cierto? Toda esa energía que no se convirtió de la entrada en la salida en un cambio en la energía mecánica del sistema, se convirtió en unas pérdidas de energía mecánica. Puede ser por fricción que se haya convertido en energía térmica. Entonces, este término de energía mecánica de pérdidas es la conversión de energía mecánica a térmica debido a irreversibilidades, como la fricción, ¿cierto? Si derivamos cada uno de estos términos con respecto al tiempo, ¿qué haría? Y tomamos un sistema de operación estable, entonces, ¿qué haría? Que la rata de cambio de la energía entrante con respecto al tiempo va a ser igual, este lo pasamos a la derecha, la rata de cambio de la energía mecánica saliente, más la derivada de esto con respecto al tiempo, en un flujo estable va a ser cero, ¿sí? Recuerden que cualquier derivada con respecto al tiempo en un flujo estable es cero, más la rata de cambio de la energía mecánica de pérdidas con respecto al tiempo, ¿sí? Y aquí teníamos un ejemplo, ¿cierto? Si tenemos un flujo estacionario entre un tanque abajo y un tanque arriba, ¿cierto? La velocidad en uno y la velocidad en dos van a ser casi la misma, ¿cierto? Si el tanque es muy grande, esas velocidades son casi despreciables comparadas con la velocidad dentro de la tubería. Z2 va a ser igual a Z1 más H. P1 y P2 van a ser la presión atmosférica, ¿cierto? O sea, si estamos en escala manométrica sería igual a cero. Tenemos esta ecuación que acabamos de derivar, ¿cierto? Entonces la energía mecánica que entra es ¿cuál? Está entrando una potencia de la bomba, ¿cierto? El fluido a la entrada tiene un M.GZ1. ¿Por qué? Porque las velocidades, la energía de velocidad y la energía de presión van a ser cero. El único cambio de la energía mecánica del fluido va a estar dado por las alturas. Esos cambios de presión van a ser cero porque P1 y P2 son presión atmosférica y B1 y B2 van a ser cero. Z2 menos Z1 va a ser H. Esto quedaría G por H y ese es el cambio de la energía mecánica del fluido por unidad de masa. Cuando lo multiplicamos por M punto, nos daría el flujo de energía mecánica, ¿cierto? Entonces quedaría M punto GZ1 a la entrada. A la salida está saliendo un fluido con una energía M.GZ2 más unas pérdidas de energía mecánica. Entonces tendríamos que la potencia de la bomba, este término lo pasamos a la... Profe, Sí. usted dice ahí que es que más unas pérdidas, ¿no sería menos unas pérdidas? Pues porque están saliendo pues por medio de calor. No, porque
Miremos acá, entonces, el fluido entra con cierta energía mecánica, ¿cierto? Hay cierto ingreso de energía mecánica en este sistema, ¿cierto? El fluido tiene una altura Z1 y entra una potencia de la bomba, ¿cierto? Pero está saliendo un fluido con cierta potencia, energía potencial M.GZ2, pero también está saliendo hacia los alrededores, hacia afuera del sistema, está saliendo unas energías mecánicas, ¿cierto? Se está perdiendo una energía mecánica. Mire que lo que entra es mucho mayor, bueno, es igual a lo que sale de la energía del flujo más lo que sale de la energía mecánica de pérdida, ¿cierto? Es como siempre lo que sale va a ser menor que lo que entra, ¿cierto? Va a Sí, salir, ya entendí. ¿sí? Si yo estuviera restando, entonces estaría diciendo que lo que está saliendo acá en energía mecánica fuera que lo que está entrando, lo que está saliendo es mucho más grande que lo que está entrando, ¿sí? Ok. O lo puede ver de esta ecuación de arriba, ¿cierto? Esa era lo que teníamos inicialmente. La energía que entra menos la que sale es igual al cambio de la energía mecánica del sistema. Pero como hay unas pérdidas por fricción, ¿sí? Entonces, esto hay que sumarlo, ¿cierto? Si se suma, este término va a ser mucho más pequeño, ¿sí? Si se restara, ese término podría ser más grande, lo cual no sería correcto, ¿cierto? Y Sí, porque sí, profe. estaba yendo a los alrededores. Ok. Ya habíamos visto todo lo de eficiencia, ¿cierto? Que la eficiencia mecánica es la energía que sale, la energía mecánica que sale sobre la que entra. Y la energía que sale es lo que teníamos acá, lo que entra menos las pérdidas, ¿cierto? Lo que entra menos las pérdidas. Y aquí abajo energía mecánica que entra. Entonces, si es lo que entra menos las pérdidas, entonces quedaría entra sobre entra 1, menos pérdidas sobre lo que entra. Esa es la eficiencia mecánica, ¿sí? Si es una bomba, sería lo que sale sobre lo que entra. ¿Qué sale? Lo que hace una bomba es incrementar la potencia mecánica del fluido, ¿cierto? Entonces el cambio de la energía mecánica del fluido. ¿Y qué le entra a la bomba? A la bomba le entra una potencia en el eje, ¿sí? Ok, ese cambio de la energía mecánica del fluido es la potencia útil de bombeo. Ok, también se puede definir como el cambio de la razón de aumento de la energía mecánica del fluido es lo que sale menos lo que entra. Sí, de acá. Ok. En una... Profe, que Sí. en la diapositiva anterior, ¿por qué es que el cambio de la energía mecánica del sistema no se tiene en cuenta? Cuando pasamos de acá a acá, no se tiene en cuenta porque aquí pusimos una operación de flujo estable, ¿cierto? Y cuando hay una operación de flujo estable, entonces la derivada del cambio de la energía mecánica del sistema con respecto al tiempo sería cero, ¿sí? Ah, Recuerden que en flujo estable cualquier derivada con respecto al tiempo es cero. listo, pero muchas gracias. Con gusto. Ok. Entonces la eficiencia de la turbina es lo que sale sobre lo que entra. ¿Qué sale en la turbina? En la turbina sale una potencia en el eje, ¿cierto? Pero ¿qué le entra a la turbina? Le entra un cambio, un decrecimiento de la energía mecánica del fluido, ¿cierto? Nosotros, para que la turbina funcione, le está quitando energía mecánica al fluido y la está sacando por medio de un eje, ¿sí? Entonces, lo que entra es un cambio en la energía mecánica del fluido. Lo que sale es una potencia en el eje de la turbina.
La potencia en el eje es lo que llamamos potencia turbina y el cambio de la energía mecánica del fluido, el valor absoluto, es la potencia mecánica extraída del fluido, lo que la turbina le quita al fluido. Ese cambio en la energía mecánica del fluido es la rata de la energía mecánica que entra menos la rata de la energía mecánica que sale. ¿Sí? Ahorita vemos unos ejemplos de eso. Por ejemplo, en este ventilador, entra un fluido con velocidad en el punto 1, 0, y sale un fluido en el punto 2 con una velocidad de 12 metros por segundo. Las alturas Z1 y Z2 son iguales. Las presiones son las mismas, son presión atmosférica en 1 y en 2. Entonces, la eficiencia mecánica del ventilador, un ventilador es como una bomba, ¿sí? Le incrementa la energía del fluido. Lo que pasa es que el ventilador lo utilizamos cuando las diferencias de presión son muy pequeñas. Por ejemplo, acá, la diferencia de presión entre 1 y 2 es 0. En cambio, una bomba lo utilizamos cuando necesitamos aumentar mucho la cabeza de presión del fluido, ¿sí? Cuando necesitamos aumentar la presión estática. Por ejemplo, los ventiladores casi siempre son sin ductos, pero ustedes ven, por ejemplo, en las panaderías, en donde tienen pollos, que le ponen unos ductos a los ventiladores, ¿cierto? Unos extractores, ¿sí? Eso es para sacar todo el aire con esos vapores, sacarlos hacia la atmósfera, ¿sí? Ok. Entonces, la eficiencia mecánica del ventilador va a ser igual que la eficiencia mecánica de una bomba. O sea, lo que sale es el cambio en la energía mecánica del fluido y lo que le entra es una potencia en el eje, ¿cierto? Entonces, la potencia en el eje sobre el cambio en la energía mecánica del fluido. ¿Cuál fue el cambio en la energía mecánica del fluido por unidad de tiempo? Fue m punto por el cambio del delta E minúsculo, ¿cierto? El cambio de la energía mecánica por unidad de masa. Como no hubo cambio en la elevación, no hubo cambio en la presión, solo hubo un cambio en la velocidad, entonces quedaría v al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Ok, entonces sería m punto flujo másico, 0.5 kilogramos por segundo, la velocidad de salida al cuadrado, 12 metros segundo al cuadrado sobre 2, por la potencia en el eje. La potencia en el eje que le está entrando al ventilador son 50 vatios. Si nosotros hacemos ese cálculo, nos da que la eficiencia es 0.74 o 74%. Significa que solo el 74% de esta potencia en el eje, de estos 50 vatios, se están convirtiendo en un cambio en la energía mecánica del fluido. El 26% restante se está desperdiciando en calor, ¿cierto? Por fricción. Ok. Aquí vemos esta diapositiva ya la habíamos visto, ¿cierto? Cuando tenemos un conjunto, por ejemplo, turbina-generador, la eficiencia va a ser el producto de la turbina por la eficiencia del generador, ¿cierto? ¿Qué es lo que le sale a la turbina generador? A la turbina generador le sale una potencia eléctrica. ¿Y qué es lo que le entra? Una potencia extraída de la turbina, que lo que es el cambio en la energía mecánica del fluido, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos que la eficiencia de la turbina es 75% y la eficiencia del generador es 97%, el conjunto turbina-generador, su eficiencia va a ser 73%. Cada vez que nosotros hacemos cambios de energía, se va perdiendo la energía, ¿cierto? Se va degradando la energía. Por ejemplo, aquí pasó de energía del fluido a energía en el eje y hubo una pérdida del 25%. Luego en el generador pasó de potencia en el eje a potencia eléctrica y hubo una pérdida del 3%, ¿cierto? Cuando multiplicamos esas eficiencias, en total nos queda una pérdida neta de 27% de la energía, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros convirtamos la energía de un modo a otro, vamos a ir perdiendo energía. Se va a ir perdiendo en calor. Ok.
Hagamos este ejemplo. Hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada. Hagamos este ejemplo 5.3 del libro. Rendimiento de un turbogenerador hidráulico. Entonces tenemos esta imagen, ¿cierto? Se usará el agua de un lago. Tenemos un lago en el lado izquierdo para generar electricidad por medio de la instalación de un turbogenerador hidráulico. Eso es como una represa, como la de Guatapé, ¿cierto? O la Fe, ¿cierto? Tenemos un lago, represamos un río, le ponemos una compuerta, ¿cierto? Como las que vimos en el capítulo 1, o un muro de contención como el de Ituango, y le ponemos unas tuberías que van acoplados a una casa de máquinas. En la casa de máquinas es donde ponen todas las turbinas y los generadores, ¿sí? Entonces ese fluido cuando pasa por acá aumenta mucho su velocidad, hace girar la turbina gira un eje y ese gira su generador y genera energía eléctrica. Está saliendo aquí con un flujo másico de 5.000 kilogramos por segundo y aquí se libera a un río o a otro lago, ¿cierto? En un lugar donde la profundidad del agua es de 50 metros. La diferencia entre estos niveles es 50 metros. El agua se alimentará a razón de 5.000 kilogramos por segundo. Si se mide que la potencia eléctrica generada es 1.862 kilovatios, lo que genera este generador en energía eléctrica son 1.862 kilovatios, y sabemos que la eficiencia del generador es 95%, determine A, la eficiencia total del conjunto turbina-generador, B, la eficiencia mecánica de la turbina, y C, la potencia en la flecha o en el eje suministrada por la turbina al generador, ¿sí? Entonces este es ejemplo 5.3. Vamos a ir al libro y lo miramos. ¿Dudas hasta el momento? Todo muy claro, profe. Listo, muchachos. Ejemplo 5.3. A veces está más arriba, a veces. Listo, entonces tenemos este turbogenerador hidráulico. Listo, ¿qué vamos a asumir? El nivel del agua en el lago permanece constante. La energía mecánica del agua a la salida de la turbina es despreciable, ¿cierto? Vamos a asumir que la velocidad aquí a la salida, la velocidad en este lago es 0, ¿cierto? La densidad la tomamos como 1.000 kilogramos por metro cúbico, la del agua, ¿cierto? Entonces tomamos el fondo del lago como el nivel de referencia, ¿sí? Vamos a tener, supongamos que el fondo del lago es el nivel de referencia, ¿sí? ¿Y cuál es el cambio de la energía mecánica por unidad de masa del agua? ¿Cierto? El agua está pasando de un punto 1 a un punto 2. Si nosotros hacemos este delta de energía mecánica, está por acá, cambio de la energía mecánica del fluido por unidad de masa, entonces vemos que la presión en 2 y la presión en 1 es la presión atmosférica. Veamos el dibujo. Profe, ahí sería M.GH. Ahí sería M.GH, sí. Vemos que, mire que la presión en 2 y en 1 es 0, ¿cierto? Es la presión atmosférica. Las velocidades en 2 y en 1, como son lagos tan grandes, la velocidad es despreciable comparada con la velocidad de la tubería. Entonces este término se puede cancelar. Y GZ2, G por Z2 menos Z1, esto nos da H. Entonces el cambio de la energía mecánica del fluido por unidad de masa es G por H, ¿sí? Volvamos acá al ejemplo. Entonces aquí tenemos que el cambio de la energía mecánica sería la energía mecánica del fluido a la entrada menos la energía mecánica a la salida.
Aquí él tuvo un error en esta parte, sería P sobre ρ más el cambio de velocidades más G por H, ¿cierto? Esto es 0, las velocidades es 0 y solo quedaría G por H. De la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado, la altura son 50 metros. Y aquí utiliza un factor de conversión, ¿cierto? 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado es 1 kilojoule sobre kilogramos, ¿cierto? Lo podemos, si quieren, miremos de dónde sale eso. Profe, ¿me repite cuál es el error ahí, porfa? Ok, él acá puso el igual, aquí sería más, ¿cierto? Más G por H, ¿cierto? En vez de igual sería más G por H. Este es 0, P sobre ρ es 0, este de las velocidades es 0 y solo quedaría G por H, ¿sí? Profe, qué pena, las velocidades, ¿por qué es que son cero? Las velocidades son 0 porque cuando nosotros tenemos unos reservorios así, unos lagos tan grandes, ¿cierto? El nivel del agua acá va bajando muy lentamente, casi que despreciable, ¿cierto? Comparado, o sea, esa velocidad, ese cambio de la altura con respecto al tiempo acá en 1 y en 2 es muy despreciable, es muy pequeño comparado con la velocidad que que tiene el fluido aquí en la tubería, ¿cierto? Entonces esas velocidades se desprecian. Sí, es lo mismo que hacíamos en Bernoulli cuando aplicábamos Bernoulli entre un tanque 1 y un tanque 2. Bueno, nosotros no lo hicimos acá, pero por ejemplo acá, en la descarga de un tanque, ¿por qué decíamos que la velocidad acá es 0, V1 es 0? Porque la velocidad, este tanque, la altura va a ir decayendo, ¿cierto? La altura va a ir decayendo. Ese cambio de esa altura con respecto al tiempo sería la velocidad en 1. Pero esa velocidad en 1 es muy pequeña comparada con la velocidad en 2. Por eso se desprecia esa velocidad, ¿sí? Por eso es que esa velocidad se hace 0. Lo mismo acá en este ejemplo. Uno en fluidos, normalmente para resolver estos ejercicios, hace algunas suposiciones, ¿cierto? A medida que ustedes van haciendo ejercicios y van practicando, van viendo cuáles son esas suposiciones que normalmente se hacen, ¿sí? Entonces, cuando tengan tanques o reservorios muy grandes, pueden asumir que esas velocidades son despreciables. O miren, por ejemplo, acá, cuando nosotros hicimos este caso, las velocidades en 1 y en 2 las asumimos casi que iguales, e iguales a 0, ¿cierto? Lo que va a caer acá y lo que va a caer acá con respecto al tiempo va a ser muy pequeño con respecto a la velocidad que va a haber en esta tubería, ¿sí? Ah, listo, profe. Listo, muchachos. Ok, entonces tendríamos, bueno, y vamos a ver de dónde sale esta conversión. De 1000 metros por segundo, 1000 metros cuadrados, segundo cuadrado, 1 kilojoule por kilogramo. Entonces tenemos un kilojoule y abajo un kilogramo, ¿cierto? Por kilogramo. Eso es igual. Si ponemos abajo en el denominador 1 kilojoule, son 1000 joules, ¿cierto? Pero ¿qué es un joule? Un joule son un newton metro, ¿cierto? ¿Y qué es un newton? Un newton son un kilogramo por metro sobre el segundo cuadrado. Voy a poner el segundo cuadrado acá abajo.
segundo a la 2, ¿cierto? Entonces mire que este newton se va con este newton, ¿cierto? Este joule se va con este joule. Aquí teníamos, bueno, eso sería por, ¿cierto? Pues lo podemos repetir acá, 1 kilojoule. Y aquí lo podemos repetir, 1 kilogramo, que era lo que teníamos, ¿cierto? Entonces, kilojoule se va con kilojoules, joule se va con joule, newton con newton, quedaría listo. Y kilogramo, bueno, este kilogramo se va con este kilogramo y quedaría metro cuadrado, quedaría, bueno, estos 1000 metro a la 2 sobre segundo a la 2. ¿Está claro eso? Este es el numerador y este es el denominador. Numerador, denominador. Sí, profe. Ok, entonces 1 kilojoule sobre kilogramo son 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, que es lo que hace el autor acá. Y todo eso le queda 0.49, el cambio de la energía mecánica por unidad de masa. Ok, entonces, ¿cuál es la razón? Por lo tanto, la razón a la cual la energía mecánica es suministrada a la turbina por el fluido quedaría así. El cambio de la energía mecánica del fluido, valor absoluto, es m punto por el cambio en la energía mecánica del fluido, ¿cierto? Entonces son 5000 kilogramos por segundo por 0.419 kilojoule por kilogramo, cancelo kilogramos con kilogramos, queda el kilojoule sobre segundo. Kilojoule sobre segundo, recuerden que joule sobre segundo es vatio. Kilojoule sobre segundo va a ser kilovatio, ¿cierto? Entonces el cambio en la energía mecánica del fluido va a ser 2455 kilovatios, ¿sí? Y nosotros sabemos que la eficiencia total del turbogenerador, o sea, el conjunto turbina-generador, va a ser, ¿qué le sale a la turbina generador? A la turbina generador le sale una potencia eléctrica, ¿cierto? Que nos la dieron, 1862 kilovatios. ¿Y qué le entra al conjunto turbina generador? Le entra un cambio en la energía mecánica del fluido, ¿sí? Mírenlo acá, en la diapositiva, esta ya la podemos cerrar. En la diapositiva, la turbina generador le está saliendo energía eléctrica, ¿cierto? Pero ¿qué le entra a este conjunto turbina generador? Le entra un cambio en la energía mecánica del fluido, ¿cierto? Al fluido le estamos quitando energía mecánica, ¿sí? Entonces, sería la potencia eléctrica a la salida que nos la dieron 1862 kilovatios y el cambio en la energía mecánica del fluido que ya lo habíamos hallado 2455. O sea que la eficiencia total de la turbina generadora es 0.76 o 76%. ¿Sí? Entonces ese fue el punto A, ya resolvimos la energía mecánica del fluido y la eficiencia total. En el punto B, ¿cuál es la eficiencia mecánica de la turbina? Nosotros sabemos que la eficiencia de la turbina generador es la eficiencia de la turbina por la eficiencia del generador. Si nosotros solucionamos por eficiencia turbina, sería eficiencia turbogenerador, este está multiplicando, pasa a dividir, ¿sí? Entonces la eficiencia turbina generador es 0.76 y la eficiencia del generador que no la dieron es 0.95. Entonces la eficiencia de la turbina es 0.8, o sea 80%. Ok. Y luego nos piden cuál es la potencia en la flecha, o sea, en el eje entre la turbina y el generador. Entonces, nosotros sabemos que la eficiencia de la turbina, veámosla acá, la eficiencia de la turbina está dada por esta ecuación. La eficiencia de la turbina es la potencia en el eje, que es lo que queremos saber, por el cambio en la energía mecánica del fluido.
¿sí? Entonces nosotros queremos saber ya que sabemos la eficiencia de la turbina, que es 0.8, y sabemos el cambio en la energía mecánica del fluido, que fue como 2000 kilovatios, y con eso encontramos la potencia en el eje. Entonces, potencia en el eje es eficiencia de la turbina, cambio de la energía mecánica del fluido, ¿sí? Entonces, 0.8, que es la eficiencia de la turbina, y el cambio en la energía mecánica del fluido, 2455 kilovatios. Nos da que la potencia en el eje fueron 1964 kilovatios, ¿sí? Entonces, miremos qué pasa acá. El fluido está cambiando su energía mecánica, ¿cierto? ¿En cuánto? En 2455 kilovatios, ¿cierto? La razón a la cual cambia la energía mecánica del fluido, 2455. La turbina tiene cierta eficiencia, que es del 80%, la de la turbina, eficiencia de la turbina 80%. Es decir, que de esos 2455 kilovatios, solo aprovecha el 80%. El 20% se pierde en calor. Entonces, y ese 80% lo transfiere al eje, ¿cierto? Ese 80% son 1964 kilovatios, ¿sí? El generador tiene una eficiencia del 95%, o sea que esos 1964 kilovatios que le entran en el eje, solo el 95% lo convierte en energía eléctrica, es decir, 1862 kilovatios. Y el 5% se pierde en calor o fricción. Sí, es claro este ejercicio. Sí, profe, está claro. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a seguir con este tema. Transferencia de energía. Entonces nosotros dijimos que la energía se puede transferir por calor y por trabajo, ¿cierto? El trabajo, recuerden que es la transferencia de energía asociada con una fuerza actuando sobre una distancia, ¿cierto? Recuerden de física, trabajo es fuerza por distancia, Newton, metro. Por ejemplo, un pistón que está en ascenso está generando un trabajo, ¿cierto? Tiene cierta fuerza y se está desplazando cierta distancia. O un eje que está rotando también tiene cierto trabajo, tiene cierta fuerza a una distancia y se está desplazando cierta distancia cuando rota. La potencia es la rapidez con que se realiza un trabajo, ¿cierto? Entonces, si yo hago un trabajo muy lento, entonces mi potencia es muy baja. Pero si yo hago el mismo trabajo muy rápido, tengo una potencia más alta, ¿cierto? Recuerden que la potencia se mide en kilovatios o en HPs, horsepower, ¿sí? Y el trabajo se mide en newton metro o en joules, ¿cierto? Ok. Por ejemplo, los motores de vehículos y las turbinas producen trabajo, ¿cierto? ¿Qué hace un motor de un vehículo a combustión? Le quitan la energía química de la gasolina, ¿cierto? La gasolina tiene cierta energía química. Cuando hace la combustión, esa energía se convierte en trabajo en el eje en el pistón, ¿cierto? Y ese pistón se convierte en movimiento rotacional en el cigüeñal, ¿cierto? Entonces, estos motores de vehículos le quitan energía al fluido. O en una turbina, como las que acabamos de ver, le quitamos energía mecánica al fluido. Entonces, el trabajo de entrada es negativo, ¿cierto? Recuerden la convención que habíamos visto. Si el sistema hace trabajo en los alrededores, es negativo. Si los alrededores le hacen trabajo al sistema, es positivo, ¿cierto? Si yo le aumento la energía al fluido, es positivo. Si yo le quito energía al fluido, es negativo. En cambio, los compresores, las bombas y los ventiladores consumen trabajo, aumentándole la energía al fluido. O sea, yo en una bomba lo que hago es conectar mi bomba a la energía eléctrica, ¿cierto? Y convierto esa energía eléctrica en energía en el eje,
luego en energía en las aspas, y eso me aumenta la energía del fluido. Entonces el trabajo en la entrada es positivo, ¿cierto? El trabajo total puede ser la suma de varias formas. Trabajo en el eje, ¿cierto? Trabajo de presión, trabajo de fuerzas viscosas o trabajo de otras fuerzas, ¿cierto? ¿Qué es trabajo en el eje? Trabajo transmitido por un eje que está rotando, ¿cierto? Que está en movimiento. Trabajo de presión es el trabajo hecho por fuerzas de presión en la superficie de control, ¿cierto? En la superficie que envuelve mi volumen de control. El trabajo viscoso es el trabajo hecho por las fuerzas viscosas en la superficie de control, o sea, esos esfuerzos cortantes, ¿cierto? Debido a la viscosidad y la diferencia de velocidades. Este trabajo es pequeño en relación a otros términos, ¿cierto? Excepto cuando estemos viendo álabes en turbomaquinaria. Ahí ese trabajo de fuerzas viscosas va a ser importante. Por ahora vamos a despreciarlo, ¿sí? Y el trabajo hecho por otras fuerzas es fuerzas, por ejemplo, como fuerzas eléctricas, fuerzas magnéticas y fuerzas de tensión superficial. Estas fuerzas son despreciables en sistemas compresibles simples, como los que hemos manejado o los que vamos a manejar en este curso. Entonces, los únicos trabajos van a ser trabajo en el eje y trabajo de presión. Ok. ¿Qué es el trabajo en el eje? Supongamos que tenemos un eje como este, ¿cierto? Que le estamos haciendo una fuerza a cierta distancia R, ¿cierto? Entonces, una fuerza aplicada a cierta distancia R genera un torque en este eje, ¿cierto? Y el torque es igual a la fuerza por el brazo, por R. Torque es igual a fuerza por el brazo. Si solucionamos por la fuerza, sería el torque sobre el radio, ¿cierto? Pero esa fuerza está actuando sobre una distancia, ¿cierto? Este eje está rotando y esto se está moviendo cierta distancia rotacional, ¿cierto? Cierta distancia S. Esa distancia S va a ser igual a cuántas vueltas ha dado esto, ¿cierto? Una vuelta o una revolución, recuerden que es 2πr, ¿cierto? El perímetro de una circunferencia es 2π por el radio o pi por el diámetro, ¿cierto? Y si decimos que esto giró tantas vueltas, ¿cierto? Entonces se multiplica el perímetro por el número de vueltas que giró y eso nos da la distancia total en la cual fue aplicada esta fuerza, ¿sí? Ok. El trabajo en el eje es fuerza por la distancia y la fuerza fue torque sobre el radio y la distancia en la cual fue aplicada fue 2π por radio, o sea, la distancia, el perímetro de una circunferencia por el número de vueltas que se dio, ¿cierto? Si se dieron 5 o 10 vueltas. Entonces, aquí se puede cancelar el radio y el trabajo en el eje va a ser 2πn por el torque. Las unidades serían en kilojoules o en joules, ¿cierto? Ok, entonces, ¿cuál sería la potencia transmitida por el eje? La potencia es trabajo por unidad de tiempo. Entonces, cuando este trabajo lo dividimos por unidad de tiempo, pues nos quedaría el torque, y este 2π es una constante, y n nos quedaría cuánto el número de revoluciones por segundo, ¿sí? Cuando nosotros aquí multiplicamos revoluciones por segundo, ¿cierto? Recuerden que este 2π es un factor de conversión en el cual nos está convirtiendo cuántos radianes son una revolución, ¿sí? Cuando nosotros multiplicamos esas revoluciones por segundo por ese torque en joules, ¿cierto? Nos queda newton metros sobre segundo, ¿cierto? Nos quedaría en kilojoules. Esto es lo mismo que tener omega
Omega es la velocidad angular, ¿cierto? En radianes por segundo por el torque, ¿sí? Entonces, omega por el torque en el eje nos daría la potencia en el eje. Omega está en radianes por segundo, torque está en unidades de newton metro, ¿cierto? Y recuerden que un newton metro es un joule. Radianes no es una unidad. De newton metro o joules sobre segundo serían vatios, ¿cierto? Entonces esta potencia nos da en vatios o kilovatios, ¿sí? ¿Está claro eso hasta el momento? Sí, profe. Si vamos a utilizar esta ecuación, recuerden que en el punto debe estar en revoluciones por segundo, ¿sí? Para que esto nos dé en joules sobre segundo y nos dé en vatios. Si está en Profe, yo le iba a revoluciones, preguntar eso. Yo le iba a preguntar eso. ¿Qué es lo que es n puntos? ¿Me lo puedes explicar, por favor? si n punto, entonces miremoslo acá. N punto, no sé cómo hacer el punto acá, pero hagámoslo así, n punto es igual a revoluciones por segundo. ¿Sí? Miren ese 2pi para qué es. Ese 2pi es para convertir ese 2pi por n punto sería 2pi, eso es, las unidades son radianes. N punto son revoluciones por segundo. Esos radianes, ese 2pi es el número de radianes que hay en una revolución, ¿cierto? En una revolución, recuerden de geometría, ¿cierto? La definición de radian es el arco, el arco subtendido, ¿cierto? El arco subtendido que es igual y normal a la superficie, ¿cierto? Siempre actúa hacia adentro de la superficie. Esta es mi superficie de control, esto que está en rojo, esta línea en rojo interrumpida, ¿cierto? La presión siempre actúa normal a 90 grados y siempre actúa hacia adentro. Se mete al agua, la presión siempre es hacia adentro, no hacia afuera. ¿Ok? Entonces, la diferencial del trabajo en esta frontera, en esa superficie de control, va a ser igual a la fuerza, ¿cierto? La fuerza, recuerden que sería presión por el área, ¿cierto? Presión es igual a fuerza sobre área. Entonces la fuerza va a ser igual a presión por el área. ¿Sí? ¿Todos claros? Profe. Sí, profe, está claro. Ok. Y el trabajo es fuerza por distancia. La fuerza es P por A y la distancia que se desplazó esa frontera fue el diferencial de S, diferencial de distancia. Ok. Ahora nosotros vamos a mirar cuál es la rata de cambio de ese trabajo con respecto al tiempo, ¿cierto? El cambio del trabajo con respecto al tiempo se llama potencia, ¿cierto? Entonces el delta de potencia en esa frontera debido a fuerzas de presión va a ser igual el delta de W punto, ¿cierto? Entonces va a ser, la fuerza es la misma, es constante con el tiempo, P por A, ¿cierto? Entonces P por A, por la derivada de todo esto con respecto al tiempo, sería ds de t, y ds de t es la velocidad del pistón, ¿sí? Cuando derivamos todo esto con respecto al tiempo, la presión y el área son una constante, salen de la derivada. De la derivada de ds con respecto al tiempo es la velocidad del pistón. Entonces la potencia de esas fuerzas de presión va a ser igual a la presión por el área por la velocidad del pistón. ¿Estamos claros? ¿Cómo? Profe, que acabo de decir que no lo entendí bien. El cambio, la potencia
debido a esas fuerzas de presión, van a ser igual a la presión por el área por la velocidad del pistón. Ah, sí, sí, ya lo entendí. Listo. Ok, en este caso está claro. Ahora miremos el caso en que tenemos un signo, ¿cierto? Pero supongamos que esta frontera, que este sistema se está expandiendo, ¿cierto? Tiene la misma masa, pero se está expandiendo, ¿cierto? Supongamos como si fuera como si fuera un globo, pero lo estamos calentando, ¿cierto? Cuando se calienta el aire, se expande. Aunque tengamos la misma cantidad de aire al interior, al aumentar la temperatura, su densidad disminuye, ¿cierto? Su volumen aumenta, ¿cierto? El volumen del globo aumentaría. Entonces esta frontera, este diferencial de área va a tener cierta velocidad hacia allá, ¿sí? Positivo, acá, sabiendo que aquí no tenía el signo negativo, ok. Porque nosotros teníamos esta convención de signos. La convención de signos que teníamos era que el trabajo es positivo cuando se efectúa sobre el sistema, negativo cuando el sistema lo realiza. ¿Cierto? Miren acá, cuando acá era positivo, ¿cierto? Porque los alrededores, lo que está fuera del sistema, está haciendo un trabajo sobre el sistema, ¿cierto? Y por eso muere. Pero entonces acá la presión siempre actúa hacia el interior, ¿cierto? Profe, entonces, o sea que ese signo depende de la dirección de la velocidad. Ese signo va a depender de la dirección de la velocidad, ¿cierto? Miren que acá la velocidad siempre es normal es la componente de esta velocidad en el vector normal unitario. Recuerden cuando ¿se acuerdan cuando hablaban del profesor de física? Les hablaba de trabajo, ¿cierto? Decía que el trabajo es una fuerza por una distancia, ¿cierto? Pero que usted tiene que aplicar la fuerza en la misma dirección que va la distancia, ¿cierto? Por eso esta velocidad es la componente normal de este vector velocidad, ¿sí? ¿Y cómo hallamos nosotros la componente normal? La componente normal habíamos visto que es el producto punto entre el vector velocidad y el vector normal unitario, ¿cierto? ¿Qué pasa si la velocidad, si este sistema no se estuviera expandiendo, sino que se estuviera comprimiendo? Si se estuviera comprimiendo, el vector en la misma dirección, o en ese caso los alrededores estarían haciendo un trabajo sobre el sistema. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Listo. La velocidad va hacia afuera, hay una expansión, entonces esto sería negativo. Pero si en otras zonas el diferencial de área va hacia el interior, podría haber que en unas partes hubiera compresión, ¿cierto? Entonces eso sería positivo. Lo que está fuera de nuestra frontera están haciendo un trabajo sobre el sistema. Acá es positivo. Si este pistón fuera hacia arriba de la ecuación anterior, cuando estábamos hablando de un sistema, ¿cierto? Teníamos, cuando estábamos hablando de la energía del sistema, teníamos esto, que la transferencia por calor neto hacia adentro, más la transferencia por trabajo hacia adentro, ¿cierto? Estos son potencias, ¿cierto? Es trabajo por unidad de tiempo, el trabajo por unidad de tiempo es igual al cambio de la energía del sistema por unidad de tiempo, ¿cierto? Eso era lo que teníamos en un sistema. Ok, esta era la ecuación que teníamos. Y nosotros ya vimos que la potencia neta va a ser solo por fuerzas de presión, por trabajo en el eje y por trabajo de fuerzas de presión. Las otras, las viscosas y las
eléctricas, magnéticas, las despreciamos, ¿cierto? Entonces esta ecuación nos quedaría del lado izquierdo, nos quedaría potencia por calor igual a potencia por trabajo en el eje, potencia por fuerzas de presión, igual a la rata de cambio con respecto al tiempo. Aquí va a entrar el teorema del transporte de Reynolds, ¿cierto? Teorema del transporte de Reynolds, teníamos esto. El cambio de la propiedad extensiva del sistema con respecto al tiempo es el cambio de la propiedad extensiva en el volumen de control con respecto al tiempo, más el flujo de esa propiedad extensiva por la fase, ¿cierto? Ahora vamos a llamar la propiedad extensiva B mayúscula la energía del sistema, ¿cierto? Y B minúscula, que la propiedad específica, es la propiedad extensiva por unidad de masa, ¿cierto? O sea, la energía por unidad de tiempo, más E rho más la integral sobre mi superficie de control de E rho BR.n, BR es velocidad relativa, N es vector normal unitario, diferencial de área. Entonces, flujo másico, habíamos visto que era rho, velocidad por área, ¿cierto? M punto es densidad, velocidad por área, recordémoslo por acá. En conservación de masa, que ya la deben tener súper bien, ¿sí o no? Flujo másico es densidad, velocidad por área. No confundan esa velocidad con volumen, ¿sí? Flujo másico, densidad, velocidad por área. Caudal es velocidad por área. Ok. Entonces, vamos por acá. Ok. Entonces, el flujo másico, densidad, velocidad. Cuando nosotros multiplicamos energía específica por flujo másico, nos da el flujo de energía a través de mi superficie de control, ¿cierto? Si está saliendo, este B.N es positivo, ¿cierto? Si está entrando, este B.N es negativo. Entonces esta integral suma y resta la energía que está fluyendo hacia afuera y resta la que está entrando, ¿sí? Ok. Entonces vemos que el cambio de la energía del sistema es igual a estas dos integrales, ¿cierto? Entonces, como nosotros habíamos llegado acá, a esta ecuación, vamos a esta ecuación con teorema del transporte de Reynolds. Entonces nos quedaría el lado izquierdo igual, ¿cierto? El lado derecho, que es esto, el cambio de la energía del sistema con respecto al tiempo, según el teorema del transporte de Reynolds, va a ser el cambio con respecto al tiempo de la energía de mi volumen de control más el flujo de energía a través de mis superficies de control. Entonces mírenlo acá. Aquí unimos las dos ecuaciones. ¿Cómo físicamente que representan eso? Este término, eso suma de la izquierda, significa la razón neta de transferencia hacia el volumen de control por transferencia de calor o trabajo, ¿cierto? Esto es lo que está saliendo menos lo que está entrando por calor, por trabajo en el eje, por trabajo de fuerzas de presión, ¿cierto? Este primer sumando es la rata de cambio respecto al tiempo del contenido de energía dentro de mi volumen de control, de la energía dentro de mi volumen de control. Y este segundo sumando, este integral, es el gasto neto de energía hacia afuera de la superficie de control por flujo de masa. Recuerden que en los volúmenes de control, que es una región de un punto, la potencia neta en el eje que entra. Esta potencia de presión neta la vamos a pasar al lado derecho, ¿cierto? Este primer sumando queda igual, ¿cierto? En la segunda integral, recordemos que la potencia de presión es igual la potencia por fuerzas de presión neta es menos la integral sobre el área, sobre la superficie de control de P sobre ρ por la densidad B.N diferencial de área, ¿cierto? Entonces miren que aquí estamos sumando tanto la energía específica, ¿cierto? Como la potencia por fuerzas de presión,
¿cierto? Que sale a través de mi superficie de control. ¿Sí? ¿Está claro ese paso? Listo. Sí, profe. Dale, entonces vamos a seguir acá. Entonces, un volumen de control puede tener varias entradas y varias salidas, ¿cierto? Por ejemplo, acá está entrando cierto flujo másico y ese flujo másico lleva cierta energía entrante. Aquí entra otro, por aquí sale uno, ¿cierto? Aquí sale otro. Ese flujo másico de salida también sale cierto flujo másico y lleva consigo cierta energía, ¿cierto? Aparte de eso, también en un volumen de control puede entrar energía por calor o energía por el eje. Y nosotros sabemos que el flujo másico es la integral de ρ v.n diferencial de área. Entonces el flujo másico en cada una de estas entradas o salidas es si yo hago la integral sobre esta área, ¿cierto? De esa entrada o de esa salida de la densidad, la velocidad punto n diferencial de área, eso me da el flujo másico. Recuerden que el v.n nos daría la velocidad normal con la que está entrando acá. No nos importa si la velocidad está entrando tangencial, solo nos importa la velocidad normal, ¿sí? Y teniendo la ecuación que teníamos ahorita, Q punto neto que entra más potencia neta en el eje entrante es igual a la rata de cambio con respecto al tiempo de la energía dentro de mi volumen de control, más esta integral, ¿cierto? Pero esta integral se puede convertir en sumatorias, ¿cierto? Yo no tengo punto n diferencial de área y nosotros asumimos que si este P sobre ρ más E es constante en cada una de las entradas o cada una de las salidas, puede salir de la integral. Esto me daría la integral de ρ(v.n) diferencial de área, que sería el flujo másico, ¿cierto? Entonces esto nos quedaría más la sumatoria en las salidas del flujo másico, P sobre ρ más la energía específica, menos la sumatoria en las entradas de M punto, P sobre ρ más la energía específica. ¿Está claro eso? Cambio la energía con respecto al tiempo de la energía de mi volumen de control, más el flujo másico a la salida, menos el flujo másico a la entrada. Ahora abrimos estos paréntesis. La energía específica también es igual a la energía interna por la velocidad, la energía cinética por unidad de masa, más la energía por la altura, por la elevación, ¿cierto? Entonces queda a la salida y a la entrada, ¿sí? Para los que han visto termodinámica saben que la entalpía es igual a la energía interna. La energía interna está asociada a la temperatura del fluido, ¿cierto? Y la podemos encontrar por tablas, ¿cierto? La entalpía va a ser la energía interna más la presión por el volumen específico. Este V minúscula es volumen específico estable. Entonces, la razón neta de transferencia energética a un volumen de control durante el flujo estable es igual a la diferencia entre las razones de flujo de energía entrando y saliendo por flujo másico, ¿cierto? Tenemos un volumen de control fijo, ¿cierto? Le está entrando y le está saliendo cierto flujo másico, ¿cierto? Aparte de eso, le está entrando y saliendo cierta energía por calor y por trabajo en el eje. Si aplicamos esta ecuación, ¿cierto? Entonces nos quedaría que Q punto neto a la entrada más W punto en el eje neto, ¿cierto? Que queda lo mismo acá. Igual a el cambio de la energía dentro de mi volumen de control con respecto al tiempo. Pero si yo tengo un flujo estable, ¿cierto? Un flujo estable significa que cualquier derivada con M punto que entra acá va a ser igual a M punto que sale acá,
¿cierto? M menos H1, ¿cierto? Más B al cuadrado 2 a la salida sobre 2 menos B1 a la entrada al cuadrado sobre 2, que es esto que nos queda acá, B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado sobre 2, más GZ a la salida menos GZ a la entrada, ¿cierto? GZ a la salida es GZ2, GZ a la entrada es GZ1, ¿cierto? Entonces nos queda G por Z2 menos Z1. ¿Está claro eso? Sí, profe. Listo. Entonces, si dividimos todo por M punto, nos quedaría Q punto neto a la entrada sobre M punto, lo llamamos Q minúscula neto de entrada. W punto mayúscula sobre M punto, nos quedaría W minúscula en el eje neto a la entrada, ¿cierto? Y aquí dividimos sobre M punto, nos quedaría H2 menos H1 más B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado sobre 2 más G por Z2 menos Z1. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar al lado este Q neto, lo vamos a pasar al lado derecho, queda restando. Aquí queda W minúscula en el eje neto, en el lado izquierdo, ¿cierto? Todo lo que está a la entrada lo vamos a pasar al lado izquierdo, ¿cierto? Entonces este H1 que está restando lo pasamos al lado izquierdo sumando, ¿cierto? Y recuerden que H es H es U más P sobre ρ, ¿cierto? Entonces, P1, ρ1. El U lo vamos a dejar por el momento al lado derecho, ¿cierto? Entonces quedaría menos U1, ¿cierto? Este a la entrada, que es menos B1 al cuadrado sobre 2, lo pasamos al lado derecho. Del lado derecho al lado izquierdo. Está restando, pasa a sumar, más B1 al cuadrado sobre 2. Aquí queda menos G, Z1. Está restando, pasa a sumar, más G, Z1. Va a ser igual a todo lo que está a la salida. Entonces, a la salida está H2. H2 es U2. Miren U2 acá. Más P2 sobre ρ2, ¿sí? Más B2 al cuadrado sobre 2 más GZ2, ¿sí? Y vamos a dejar de último todo esto que es U2 de acá de la salida menos la energía interna a la entrada, la energía interna a la entrada menos este Q neto a la entrada, ¿sí? Esto por calor, ¿cierto? Ok. Entonces, como nos queda entonces, a este término de acá, ¿cierto? Si este término es igual a 0, nos quedaría. Si este término es igual a 0, si igualamos esto a 0, ponemos acá igual a 0, ese está restando, pasa a sumar, entonces quedaría que el Q neto a la entrada sería U2 menos U1. Entonces, en los flujos ideales, cuando no tenemos pérdida, cuando no tenemos fricción, este término es 0, ¿cierto? Este término se cancela, ¿cierto? Entonces, si se cancela es porque el Q neto que está entrando es igual a U2 menos U1, ¿cierto? Pero en flujos reales, o sea, flujos en los cuales sí hay fricción y hay pérdida de energía mecánica, vamos a tener esta ecuación, W minúscula de la turbina la vamos a pasar al lado derecho, está restando, pasa a sumar, ¿sí? Entonces nos quedaría P2 sobre ρ, B2 al cuadrado sobre 2, más GZ2, más W de la turbina, más estas pérdidas de energía mecánica, ¿sí? Ahora vamos a volver a multiplicar por M punto. Entonces multiplicamos por M punto todo esto,
Este W minúscula de la bomba por M punto nos da W punto de la bomba, ¿cierto? El W mayúscula de la bomba. M punto por todo esto. W minúscula de la turbina por M punto me da W mayúscula punto. Y esta M minúscula de pérdidas de energía mecánica, cuando la multiplicamos por M punto, por el M flujo másico, nos queda E mayúscula. ¿Sí? Entonces, esta sería la conservación. Esta energía, este punto mecánico de pérdidas, tiene en cuenta las pérdidas. Tanto en la bomba, si tenemos una bomba en nuestro sistema o volumen de control, si tenemos una turbina o si tenemos pérdidas en la tubería, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, si tenemos agua desde un tanque abajo hasta una salida de la tubería en la parte de arriba, ¿cierto? El agua entra con 15 grados Celsius, ¿cierto? Tenemos una bomba, ¿cierto? Que le mete energía al fluido. La potencia en el eje es 2 kilovatios y la eficiencia de la bomba es 0.7, o sea, 70%. El 30% de esa energía, de estos 2 kilovatios, se pierde por fricción, ¿cierto? Entonces, el agua va a salir a 0.7 kilogramos por segundo y va a haber un cambio de la temperatura. Si es un flujo no ideal, si es un flujo real, ¿cierto? Esa fricción que hay en las aspas de esta bomba y que hay en toda esta tubería, ¿cierto? Se convierte en un cambio en la energía interna, ¿cierto? Que es 0.84 kilojoules por kilogramo. Ese cambio en la energía interna se convierte en un aumento de la temperatura del fluido. Pasa de 15.2 grados Celsius a 15.2 grados Celsius, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la fricción y esas pérdidas? Aumentan la temperatura del fluido, ¿sí? Ok. ¿Qué pasa si nosotros esta ecuación de energía que tenemos acá, ¿cierto? La dividimos por gravedad. Por la gravedad nos queda todo en términos de cabezas, ¿cierto? Entonces, P1 sobre ρ G nos quedaría P1 sobre ρ1G, ¿cierto? Aquí nos queda B1 al cuadrado sobre 2G, ¿cierto? Es una cabeza, es una altura, ¿cierto? Aquí G por Z1 sobre G nos queda Z1, ¿sí? Este W minúscula sobre G lo llamamos H de la bomba útil, ¿cierto? Que sería W minúscula sobre G. Y recuerden que W minúscula era W mayúscula sobre M punto, ¿cierto? Esta es la potencia útil en la bomba y la potencia útil en la bomba es la potencia en la bomba por la eficiencia de la bomba, ¿sí? Ok. Luego nos queda P2 sobre ρ2G. Es P2 sobre ρ2G. Nos queda lo mismo acá. Aquí nos queda B2 al cuadrado sobre 2G. ¿Sí? Aquí nos queda GZ2. Cuando lo dividimos sobre G nos queda Z2. Y aquí nos queda W minúscula la turbina sobre G, sobre la gravedad. Entonces eso lo llamamos H, la cabeza de la turbina extraída, ¿cierto? O útil. La cabeza útil de la turbina va a ser W minúscula la turbina sobre la gravedad, que va a ser la W mayúscula de la turbina extraída sobre M punto por la gravedad, y eso va a ser lo mismo que potencia de la turbina sobre eficiencia de la turbina. Aquí hubo un error tipográfico, por M punto G, ¿cierto? Más E minúscula de las pérdidas mecánicas. Eso lo llamamos la cabeza de pérdidas, H sub L. La pérdida irreversible de cabeza, que es E minúscula de las pérdidas de la tubería sobre la gravedad, o lo que es lo mismo, E mayúscula punto sobre M punto por la gravedad, ¿cierto?
Ok. Entonces miren que esta cabeza tiene en cuenta solo en la tubería, ¿cierto? Aquí las pérdidas en la turbina y la bomba van a estar tenidas en las eficiencias de la turbina y las eficiencias de la bomba. ¿Sí? Esas van a tener en cuenta las pérdidas en las bombas y en las turbinas. Esta cabeza de pérdidas solo va a tener en cuenta la de la tubería. Ok. Entonces, este es el diagrama del flujo de la energía. Entonces, si nosotros tenemos este volumen de control, ¿cierto? Está entrando un fluido. Ese fluido tiene cierta energía de flujo, que es igual a P sobre ρg. Si es en cabezas, es P sobre ρg más B al cuadrado sobre 2G más Z, ¿cierto? Y a la salida va a tener una energía del fluido, P sobre ρg, B al cuadrado sobre 2G más Z2, ¿sí? Si a eso le entra tenemos una bomba, la bomba ejerce una potencia o mete cierta energía dentro de nuestro volumen de control. Cierta parte de esa potencia de la bomba se va a perder en pérdidas de energía mecánica y va a ir teniendo en cuenta en la eficiencia de esa bomba. Otra parte de esa potencia de la bomba va a ser potencia útil de la bomba, que permite incrementar la energía mecánica del fluido, ¿cierto? Si nosotros tenemos una turbina, esa turbina va a extraer cierta energía mecánica del fluido. Una va a ser extraída, otra va a ser perdida por fricción. Esas pérdidas por fricción van a estar tenidas en cuenta en la eficiencia. Las que no, las que salen, las que son realmente extraídas, van a salir en potencia útil de la turbina o potencia extraída de la turbina, ¿cierto? Y van a haber unas pérdidas por la tubería, que van a estar dados por esta cabeza de pérdidas, ¿sí? Ese es el diagrama de flujo de la energía. Entra una energía en el fluido, entra una energía en la bomba, ¿cierto? Hay una pérdida de esa energía de la bomba que se pierde por fricción. Va a salir cierta energía, si tenemos una turbina o varias turbinas, va a salir cierta energía de la turbina, ¿cierto? Alguna parte de esa energía de la turbina va a ser perdida por fricción en los álabes, ¿cierto? Aparte de eso vamos a tener ciertas pérdidas en la tubería que van a estar representadas por la cabeza de pérdida y el fluido a la salida va a salir con cierta energía, ¿cierto? Ese es el diagrama de flujo de la energía. En el próximo miércoles haremos ejercicios de esto. Si quieren los van mirando. Y el viernes vamos a tener entonces el examen de conservación de masa, ecuación de continuidad, ecuación de Bernoulli, línea de energía y línea hidráulica. ¿Listo? ¿Dudas hasta el momento? No, profe. Listo, muchachos. Entonces, ¿Cómo va a realizar el examen, profe? listo, el viernes vamos a hacer el examen así. A las 8 en punto o 5 minutos antes, yo les mando a su correo o por esta vía, les mando el examen, ¿cierto? En caso de que el correo no funcione, mándenme también pongan acá me mandan un correo o ponen por acá por el chat su WhatsApp, ¿cierto? Y yo hago un chat de WhatsApp por si no entra por el correo, se los mando por ambas vías, por el correo y por el WhatsApp. Entonces, porfa, copien aquí en su WhatsApp en el chat, ¿cierto? Entonces, faltando 5 minutos para las 8, les mando el examen. Tienen de 8 a 10 de la mañana para que resuelvan el examen. En una hoja, ¿cierto? Individual, cada uno va a resolver su examen. A las 10 en punto me tienen que enviar el examen, ¿cierto? Sea por WhatsApp o sea por
por correo, ¿cierto? Tenemos esas dos formas. O por acá por el Hangouts Meet. También por el Hangout, si tienen alguna duda me la van escribiendo, yo les voy respondiendo, ¿sí? Y a las 10 en punto les toman foto a sus exámenes y me los mandan al correo y me lo mandan por el WhatsApp. Vamos a tener esas dos vías, ¿sí? Si de pronto a las 10 en punto no nos ha dado tiempo, no hay posibilidad de que nos alargue un poquito más. Miramos, ¿cierto? La idea es hacer el examen para que en 2 horas tengan tiempo suficiente, ¿cierto? Pero la idea es en las 2 horas, ¿cierto? Voy a mirar la posibilidad de pronto de extenderlo más. De Listo. el viernes, sí. Profe, las tareas, ¿por dónde se las entregamos o cómo hacemos? Las tareas de investigación. Sí, esa. Listo, entonces si van a hacer tareas de investigación, yo les mandé una tabla en Excel. Entonces en esa tabla en Excel, si van a hacer alguna, entonces ponen su nombre ahí al lado de la tarea y cuando las vayan haciendo me las van mandando por el correo. Pero yo le mandé una ayer, ¿sí la ha mirado? Diego, creo que sí, vos me mandaste la de los... no me acuerdo, no, fue otra, la de Willington. Todavía no la he Ah, visto, ahorita la reviso. pues si algo me dice. Dale, Diego, gracias. Profe, entonces, ¿cómo va a ser el sistema para usted corregir con esta tarea las notas? ¿O usted cómo va a hacer? Yo les voy mandando, ya los que me han mandado, les he corregido los exámenes anteriores, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que avancen y de qué tan buena sea el resultado de la tarea, yo les subo en los exámenes anteriores, ¿sí? Y al inicio de la clase quedamos en que un 20% de los exámenes finales lo vamos a convertir en un trabajo práctico. Yo les voy a dar unos trabajos de investigación, no sé si individual o en parejas, eso lo voy a definir. Voy a definir ciertos temas. Si ustedes tienen algún tema de investigación o de fluidos que quieran hacer, me pueden mandar la sugerencia, ¿cierto? La idea, como es un 20%, la idea es que el trabajo tiene que ser bien hecho, ¿cierto? Tienen que hacer una buena investigación, no es simplemente copiar y pegar de internet, sino que tienen que ser, investigar mucho, resumirlo, ¿cierto? Y hacer un aporte de su parte, ¿cierto? Hacer un aporte intelectual. Entonces la corrección de la nota ya queda a criterio suyo, profe. Sí, Usted la quiere. corrección de la nota queda a criterio mío dependiendo de qué tanto hayan hecho, de qué tanto hayan investigado. ¿Sí? Normalmente con los que me han hecho tareas, pues he sido muy generoso con el aumento en la nota. Les he aumentado una unidad en los exámenes anteriores, ¿cierto? Por cada tarea que han hecho. Si hacen más tareas, pueden ir mejorando mucho más la nota. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, profe, ya eso sería todo. Bueno, muchachos, entonces estudien mucho para el viernes. 5 minutos antes de las 8 del viernes les mando el examen. Cualquier duda me pueden escribir al correo. Voy a hacer un grupo en WhatsApp con estos números y también me pueden escribir por ahí. Profe, pero entonces este viernes o el próximo. Este viernes, Ah, listo. este viernes 17, ¿sí? Entraría lo que les escribí ahí. Entra conservación de masa, Bernoulli, línea de energía e hidráulica. Listo. Bueno, Listo, profe. muchas gracias. Que estén muy bien. Listo, profe, muchas gracias. Nos vemos el viernes. Que estén bien. Hasta luego. Gracias.